estás viendo esto de noche, o justo antes de que anochezca, hay algo que quiero decirte antes de empezar. El hecho de que no puedas dormir no significa que algo esté roto en ti. Significa que algo en ti todavía no ha recibido la señal de que el día terminó, de que es seguro soltar. Eso no es un defecto. Es, en muchos casos, la consecuencia lógica de cómo estás viviendo. Y si es lógico, también es comprensible. Y si es comprensible, también puede cambiar. Byung-Chul Han, filósofo coreano-alemán, escribió algo que debería estar en la pared de cada consultorio del mundo. Vivimos en la sociedad del cansancio, no por trabajar demasiado, eso es obvio, sino en una sociedad que ha perdido la capacidad de detenerse, de no hacer, de simplemente ser, sin producir nada con ese ser. Y el insomnio, en ese marco, no es una falla del sistema. Es el sistema funcionando perfectamente. Un sistema que formó para producir, pero no para descansar. Para recuperar energía y volver a funcionar, pero no para realmente soltar. Recargar la batería no es descanso. Es prepararse para volver a trabajar. El descanso verdadero, el sueño profundo y reparador, requiere algo que ese sistema no puede tolerar. Soltar el control. Y ahí está el problema real. No en tu colchón, ni en el café de las 4 de la tarde. Claro que influyen, pero es mucho más profundo que eso. Hoy no exploraremos una lista de hábitos de sueño. Hay miles de esas en cualquier blog de bienestar. Y si te sirvieran, ya estarías durmiendo. Lo que vamos a explorar es algo más honesto. La relación que inconscientemente tienes con el control, con la incertidumbre, con la posibilidad de que las cosas existan sin que tú las estés sosteniendo. El sueño no es un problema técnico. Es una pregunta sobre cómo estás viviendo. Empecemos por la biología, porque la biología es aquí también filosofía. Tu sistema nervioso autónomo tiene dos modos. El simpático, alerta, acción, respuesta al peligro. Y el parasimpático, descanso, digestión, reparación. El problema es que el modo simpático no distingue entre un tigre real y una reunión difícil de mañana. No distingue entre peligro físico y peligro imaginado. Si tu mente proyecta amenaza, el cuerpo responde como si la amenaza estuviera aquí. Cortisol, frecuencia cardíaca elevada, músculos en tensión.
Y entonces te acuestas, apagas la luz y le pides al cuerpo que duerma. Pero el cuerpo no ha recibido la señal de que el peligro terminó. Porque nunca se la diste. Seguiste pensando, revisando, anticipando. Y el cuerpo, que es literal, que no interpreta metáforas, siguió en alerta. Esto no es debilidad. No es una falla del sistema. Es fisiología. Tu sistema nervioso haciendo exactamente lo que aprendió a hacer para protegerte. El problema es que lo que te protege durante el día te impide descansar durante la noche. Y sin descanso, al día siguiente el sistema de alerta se vuelve un poco más reactivo, un poco menos tolerante, y así se construye el círculo. Matthew Walker, neurocientífico especialista en sueño, explica que el sueño profundo es el estado de mayor vulnerabilidad fisiológica que existe. El cerebro lo sabe. Y solo puede entrar en ese estado si percibe que el entorno, y sobre todo la mente, no representan una amenaza. No necesitas seguridad en un sentido abstracto, como ser seguro. No. Necesitas seguridad en el sentido más primitivo, sin ruido de peligro. Pero a veces generamos ruido de peligro de forma casi continua. No porque haya peligro real, sino porque confundimos pensar sobre los problemas con resolverlos. Y no es lo mismo. Pensar en un problema a las 11 de la noche no lo resuelve. Solo activa el sistema que hace imposible el sueño, que entonces te deja con menos recursos al día siguiente para enfrentar ese mismo problema. La salida no es más pensamiento, es lo contrario. Hay dos palabras que parecen lo mismo, pero son opuestas en su movimiento interno. Capitular es ceder porque ya no puedes más. Es la derrota. Es pasivo, reactivo y agotado. Te rindes porque el peso ya es demasiado. Rendirse, en el sentido que me interesa, es otra cosa. Es un acto voluntario, activo. Es elegir soltar algo que podrías seguir sosteniendo, pero que reconoces que no necesitas sostener. No porque hayas perdido, sino porque entiendes que sostenerlo no sirve. Rendirse requiere más fuerza que resistirse, porque resistir es automático. Soltar requiere una decisión consciente. ¿Por qué importa esta distinción para el sueño? Para el verdadero descanso. Porque el insomnio, en la mayoría de los casos que he visto clínicamente, no es un problema de no poder dormir. Es un problema de no poder rendirse. No en el sentido de capitular ante el agotamiento. Eso ya lo hiciste. Sino en el sentido de soltar activa y voluntariamente la postura de control. Hay algo que la persona sostiene antes de dormir. Una preocupación,
una conversación que debería haber terminado, un problema al que siente que no puede dar la espalda porque hacerlo se siente como abandonarlo. Y la mente, compañera fiel, lo sostiene toda la noche. La rendición que hace posible el sueño no es decir, no me importa. Es decir, esto seguirá existiendo mañana. Puedo volver a él. Ahora mismo lo dejo en el suelo. Esa es la diferencia. Y en su simpleza radica su aparente dificultad, porque exige confiar en que las cosas no se derrumbarán si dejas de mirarlas unas horas. El Buda no habló mucho del sueño de manera directa, pero habló constantemente de algo que es inseparable de él: la disolución temporal del yo. Hay un concepto budista que suele traducirse como apego, pero que en pali es upadana, y que literalmente significa aferrarse, asir. La imagen es la de una mano que aprieta. El sufrimiento, en esa lectura, no viene de que las cosas sean difíciles. Viene del apriete, del esfuerzo de mantener algo que ya quiere irse, o de rechazar algo que ya está aquí. El insomnio es casi siempre una forma de upadana, una mano que aprieta algo que no puede y no necesita ser sostenido durante la noche. Y hay algo que la neurociencia confirma sobre esto y que me parece fascinante. Durante el sueño profundo, lo que los neurocientíficos llaman sueño de ondas lentas, la red neuronal por defecto, que es la que sostiene nuestra narrativa del yo, reduce drásticamente su actividad. La voz interna que dice, soy yo tengo estos problemas, estas responsabilidades, estos pendientes, esa voz se apaga. Y el organismo, libre de esa carga, se repara. No porque la voz sea mala, sino porque sostenerla requiere energía. Y en el sueño, esa energía puede invertirse en otra cosa. Reparar tejidos, procesar emociones complejas, consolidar aprendizajes, eliminar los desechos metabólicos que el cerebro acumula durante el día. Walker llama al sueño profundo terapia nocturna, no como una metáfora. Los estudios muestran que durante la fase REM, o MOR en español, el cerebro reprocesa memorias emocionales con niveles reducidos de noradrenalina. Lo que en la vigilia sería un recuerdo amenazante, en el sueño puede procesarse sin la carga afectiva original. El sueño, si lo permitimos, es una de las pocas ventanas en que el sistema nervioso puede metabolizar lo que fue demasiado durante el día. El Buda habría reconocido eso, porque lo que el sueño profundo hace, disolver temporalmente la narrativa del yo, liberar el apriete, es exactamente lo que la práctica contemplativa intenta enseñar a hacer de forma voluntaria. El sueño es, en ese sentido, la práctica más democrática que existe. Ocurre sin que nadie tenga que aprender meditación. El problema es cuando dejamos de permitirlo.
Voy a proponerte algo esta noche. No una rutina, una práctica. La diferencia es que una rutina la cumples, una práctica la habitas. Y la práctica es esta: la retirada deliberada de la postura de control. 2 horas antes de dormir, la primera cosa es dejar de alimentar el modo de resolución de problemas. Nada de revisar correos, nada de conversaciones que requieran defensa o negociación. No porque eso sea malo en sí, sino porque activa exactamente el sistema que necesita apagarse. Esto no requiere ningún ritual especial. Requiere una decisión. El día terminó. Lo que quedó sin resolver, seguirá sin resolver hasta mañana. Y eso, aunque no lo sientas todavía, es tolerable. 1 hora antes, el cuerpo necesita señales físicas de que el modo alerta puede reducirse. Luz tenue, no por simbolismo, sino porque la luz azul suprime melatonina de forma directa y medible. Temperatura ligeramente fresca, algo cálido para beber, que no exija nada al sistema digestivo. Y si puedes, haz algo que no produzca nada. Leer algo que te nutra sin estimularte. Música que no capture la atención, sino que la suelte. El objetivo no es entretenerte, es ir saliendo del modo de hacer. Y los últimos 15 minutos son los más importantes. La mente necesita un cierre, no una meditación elaborada, algo más austero y más honesto. Siéntate o recuéstate y dedica unos minutos a simplemente ver el día, sin analizarlo, sin sacar conclusiones, solo dejarlo pasar como se deja pasar el agua. ¿Qué ocurrió? ¿Qué sentiste? ¿Qué quedó? Y luego deliberadamente déjalo en el suelo. Hay una práctica budista, fenomenológica, no religiosa, que consiste en acostarse como si uno estuviese muerto. No como metáfora oscura, como reconocimiento de que el yo que estuvo activo hoy va a disolverse por unas horas. Y eso no es peligroso. Que el organismo no necesita supervisión para funcionar. Que los pulmones respiran, el corazón late, las células se reparan, sin que tú administres nada. Esa confianza en el propio organismo, sencilla, sin drama, es en mi experiencia clínica lo que más falta en las personas que no pueden dormir. Entonces, esta noche, cuando te acuestes, prueba esto. Pon atención a la respiración, no para controlarla, solo para encontrarla. Y observa cómo el cuerpo inhala sin que tú lo ordenes. Cómo exhala sin que tú lo decidas. Eso que sientes, ese movimiento que ocurre sin ti, es la inteligencia del organismo funcionando. Ha estado funcionando toda tu vida, incluso cuando dormías.
incluso cuando no lo mirabas. Con cada exhalación, puedes dejar ir un poco más, no forzando la relajación. Forzar es contradictorio con soltar, simplemente dejando que el peso del día caiga. Como cuando sueltas algo que llevas mucho rato sosteniendo y de pronto sientes lo que pesaba. Puedes repetir interiormente, si eso te ayuda, algo muy simple. Estoy a salvo. No tengo que sostener nada esta noche. Y eso no es una afirmación mágica. Es un recordatorio de algo real. Luego simplemente deja que el sueño ocurra. No lo busques. No lo esperes con ansiedad. Solo retírate del camino. El insomnio no es tu enemigo. Es un mensajero torpe que llega a horas inoportunas, con información que durante el día eres demasiado ruidoso para escuchar. Pregúntate, ¿qué en tu vida sientes que no puedes soltar? ¿Dónde hay una tensión que sostienes sin cuestionarla? ¿Hay algo que crees que se derrumbará si dejas de mirarlo? Casi siempre el insomnio y el estrés en general tiene una respuesta para esas preguntas. A veces es algo que se instaló tan temprano que ya no se percibe como una postura, sino como la naturalidad de las cosas. Una relación con el rendimiento que viene de muy atrás. Una creencia de que soy el que sostiene o de que tengo que sostener. Y de que si suelto, algo caerá. El sueño pide exactamente lo contrario. Pide que te quites de en medio. Y esa es una práctica que va mucho más allá de la noche. Han decía que el cansancio de nuestra época no viene del agotamiento, sino de la hiperactividad del yo. Un yo que no puede parar de producirse a sí mismo, que incluso en el descanso busca ser productivo, que duerme para rendir, que medita para funcionar mejor, que descansa para volver a hacer. Esa lógica no tiene salida, porque convierte incluso el descanso en una tarea más. La salida no es aprender a dormir mejor, como si fuera una habilidad a optimizar. Es aprender a existir de una manera que no requiera tanto esfuerzo de sostenimiento. El sueño nos enseña eso cada noche. Enseña lo mismo que milenios de práctica contemplativa han intentado transmitir. Que el yo que creemos ser es más liviano de lo que pensamos. Que soltarlo unas horas no es peligroso. Que el organismo sabe lo que hace. Que descansar, de verdad descansar, es un acto de confianza en la vida, no en algo sobrenatural, en lo que ya eres cuando dejas de esforzarte en ser
Esta noche, cuando apagues la luz, recuerda que no estás huyendo del día, lo estás completando. Y que el organismo que respira, que late, que trabaja en silencio mientras duermes, ese organismo también eres tú, quizás la parte más sabia de ti. Confía en esa parte. Con cariño, el gran mapa de tu vida.